Aquí estamos otra vez. A ver si ahora sí. Ahora sí. Lo hemos logrado. Muchas gracias a todos los que se conectan. Ahí estamos, muy bien. Ay, qué bueno, por fin Natalia, Hola, ¿cómo estás? ¿eh? Y le hemos tenido que poner mucha fuerza a Está este directo, complicado, ¿eh? viste, la conexión es así a veces, terrible. Pero bueno, oye, yo estoy encantada de estar aquí contigo. Quiero decir que Cristian es un gran amigo mío, un gran colega, experto cardiólogo, increíble cardiólogo, que tiene una visión muy especial de la medicina, también integral, en 360. Lo que él hace es realmente maravilloso. Toda la gente que lo conoce, todos los pacientes que lo conocen quedan enamorados de él. Él tiene una especialización en nutrición, en entrenamiento, performance, que en realidad se ha especializado en longevidad saludable y calidad de vida, con una visión muy integral y siempre está tratando de aportar valor a la comunidad. Así que siempre lo van a encontrar hablando sobre cosas extraordinarias que nos van a ayudar muchísimo. Así que, bueno, te agradezco este momento y vamos a empezar a hablar sobre lo que nos... Natalia, muchísimas gracias por esa hermosa presentación y bueno, intentaremos estar un poquito de la altura de esa presentación y sobre todo también agradecerte a tu público por lo, cómo te han seguido, cómo han esperado un poco que nos volvamos a conectar y bueno, también eso por el amor y el aprecio que te tienen y por todo el valor que das también tú, ¿eh? Así que bueno, comentaste un poco cómo puede ser de que, claro, si hemos empezado desde la cardiología, ¿qué estamos haciendo ahora hablando de músculo, no? O sea, bueno, ni más ni menos, o sea, ese músculo cardíaco que se interacciona prácticamente con todos los otros músculos, ¿sí? Y ahí viene todo un tema en donde muchos médicos estamos reflexionando sobre cómo podemos evitar de que nuestros pacientes caigan enfermos. ¿Cómo podemos hacer de que vivan más y mejor? ¿Sí? No es un tema solamente de sumar Total, años, total. sino vamos a darle calidad. Y sobre todo que se está viendo que en las próximas décadas se va a disparar exponencialmente la expectativa de vida. Entonces, bueno, ok, preparémonos para eso que se viene, ¿no? Y vamos a darle calidad de vida a estos años, ¿no? Entonces, yo te agradezco enormemente por poder aportar valor a ese enorme y fantástico grupo que tienes. Y bueno, cuando Bueno, muy quieras, bien. La cuestión es empezamos, que ¿eh? efectivamente el músculo es como un órgano muy olvidado, ¿no? Porque siempre hablamos del corazón, hablamos del pulmón, hablamos del cerebro, pero el músculo nunca hablamos del músculo y sin embargo tiene una importancia muy relevante en nuestra salud, ¿no? Totalmente. Mira, Natalia, hoy por hoy, año 2023, ¿no es cierto? Sabemos de que si quieres vivir más y mejor, la mejor intervención que puedes hacer es generar músculo. Y uno dice, pero Sí, eso, ¿qué tiene que ver sí, sí, sí. con mi cerebro? ¿Sí? Es que, ¿quién le dice al músculo que se contraiga? ¿No es cierto? Nuestro cerebro. Es de ahí que es súper importante para evitar tener Parkinson, Alzheimer, demencia senil, trabajar nuestro músculo, ¿no? O sea, a eso que decíamos, uff, mira, mucho músculo y poco Lejos, cerebro, lejos, muy nada lejos. más Sí, lejos de la efectivamente. realidad. Es un círculo vicioso. Mientras nosotros estamos generando una contracción, se generan factores neurotróficos y entonces al final se estimula el cerebro, todas las vías, tenemos mejores reflejos, somos más activos, pensamos más rápido, mayor lucidez, mayor poder cognitivo, mayor memoria. O sea, es increíble todo lo que el músculo le hace al cerebro, ¿no? O sea, y todo lo contrario cuando no Sí, lo usamos mira, ya para, en tema. exactamente, ya para entrar de línea, ¿no? O sea, vamos a empezar por dos aspectos, ¿no? O sea, primero, el tema del cerebro, ¿no? Que nos apasiona y sobre todo que está todo relacionado tanto en la parte tuya como anal, que siempre nos instruyes muchísimo, y también con el punto de vista cardíaco, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de que el ejercicio genera que a través del músculo, el músculo como quien dice,
se comunique con el resto de los órganos. Vamos a empezar por el cerebro, o sea, a través de esos comunicadores son una sustancia por lo general que se llama mioquinas, ¿no? O sea, un poquitito, no nos vamos a quedar tanto con el nombre, sino también tal vez con la acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar esa activación muscular en el cerebro? O sea, lo comentaste, ¿no? O sea, que incremente nuestra capacidad cognitiva. ¿Y eso qué es? Que pensemos Así más y de mejor, fácil, así ¿sí? de fácil y de importante. Entonces, un- ¿cuántos pacientes tienes que de repente dicen, no, que estoy por sacarme una posición, que tengo un examen, he dejado de hacer ejercicio físico? No, todo lo contrario, ¿sí? Que encima va a tener un montón de otros efectos, ¿no? Que ya una cosa nos va a ir hilvanando con otra, ¿no? O sea, si yo estoy pasando por una situación de estrés al hacer ejercicio, ya sea por un examen o lo que fuese, ese ejercicio me va a generar incluso mejor control del sistema nervioso, o sea, del sistema nervioso autónomo, vamos a estar más tranquilos y vamos a soportar muchísimo más el estrés. Bueno, wow, es súper importante, ¿no? Me va a disminuir en personas que sobre todo que sufren de atracones, disminuir el impulso de ir, levantarme por la noche e ir a comer, ¿no? O usar alimentos, sobre todo ultraprocesados, que rápidamente me generan todo un circuito de dopamina, de recompensa. Eso también me ayuda el músculo. Bueno, me va a mejorar la autoestima. Vamos a hablar a nivel cerebral, ¿no? Me va a mejorar la autoestima, me va a disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas que hablábamos. Parkinson, Alzheimer, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos en un congreso Ujú, con el doctor sí, Valentín Fuster, un cardiólogo, el cardiólogo más reputado, o sea, del más mundo, sí, que es famado español, sí. prácticamente del mundo, y él decía efectivamente que trabaja en Estados Unidos, pero también trabaja aquí en España y a la vez que tiene 80 años, ¿no? O sea, y él decía que ya para que nuestros pacientes cambien sus hábitos, no tenemos que decirle tanto, uff, ten cuidado Claro. te podés morir del corazón, ¿no? Porque al fin todos pensamos que nos vamos a morir de repente, de golpe, ¿no? Pero sin embargo, creo que podemos hacer mucho cuando le decimos, mira, si no haces unos cambios de hábitos, posiblemente te miras al espejo y no te reconozcas, no reconozcas a tus nietos, no vayas a reconocer ni siquiera qué tienes que hacer ese día y cuáles son tus amigos, ¿no? Entonces ahí eso genera un pequeño clic para que nos empecemos a activar, ¿no? Entonces, bueno, vamos hoy a hablar del tema del ejercicio físico, y sobre todo a nivel muscular, generar músculo, cómo me va a mejorar desde ese punto de vista a nivel cerebral, ¿no? Otro tema muy importante, y sé que estás a nivel de personas mayores, es súper importante entender de que el ejercicio físico va a mejorar nuestra propia percepción. ¿Y eso qué es? O sea, es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de situarse en el modo, en el plano espacial, ¿no? Y eso que tiene que ver con las personas mayores. Bueno, ¿y por qué? Porque cualquier pequeño tropiezo, cualquier resbalón en la Efectivamente. escalera, etcétera, si yo tengo mayor músculo, si yo tengo mayor capacidad de reflejo, si yo tengo más fuerza, me va a permitir justamente solventar esa situación que 15, 20 años atrás no hubiera pasado nada, pero ahora con 60, 70, 80 años, lo que me genera es una caída y persona mayor que se cae incrementa a casi hasta un 20% la posibilidad de que muera al año. ¿Me explico? Entonces, Ese se bueno, llama uy, síndrome de guarda, yo fragilidad de pensaba que antimetría, solamente era... efectivamente. Es una medida muy importante Claro, en la medicina anti-envejecimiento, evidentemente. totalmente. Entonces, muchas veces estamos muy preocupados por el colesterol, estamos muy preocupados porque, uy, porque mi papá también tenía esta enfermedad. Bueno, ok, mira, ya con hacer músculo va a evitar de que te mueras en forma Es repentina, increíble ¿no? O sea, efectivamente cómo el músculo es eh, en realidad un órgano endocrino que lo que va a hacer es mejorar la señalización pancreática, todo lo que es el aprovechamiento de la glucosa, todo lo que es el metabolismo hepático, con la producción de colesterol, el uso del colesterol, efectivamente, la producción de hormonas sí, como testosterona. eh, sí, mira, vas, como quien dice, depositando órgano a órgano y bueno, se va abriendo todo un abanico
en donde estas mioquinas van impactando, ¿no? O sea, dijiste páncreas. Bueno, a nivel del páncreas, lo que incrementa la expresión de la célula beta pancreática. ¿Qué le va a pasar a nuestra famosa resistencia a Total. insulina, que hoy también está de moda? Que los médicos estamos pidiendo hemoglobina glicada, la glucosa en sangre, el nivel de insulina. Justamente, incluso, no solamente es que va a actuar a nivel de la célula beta pancreática, evitando que Diabetes. desarrollemos una resistencia a insulina y la diabetes tipo 2, y de ahí un crisol de enfermedades relacionadas, sino que también va a trabajar a través de un sistema independiente de la insulina, que incrementa los receptores de GLUT4, o sea, que son prácticamente totalmente, que están en el músculo, que son independientes de los niveles de insulina, que van a hacer de que seamos incluso cualquier tipo de diabético que nos baje el azúcar. Bueno, guarda. Y ya que estamos hablando de azúcar, ¿por qué no hablamos también del colesterol, ¿no? O sea, ¿qué te parece? ¿Qué impacto va a tener el ejercicio físico en el colesterol? Bueno, primero que nada, decir que yo soy un médico un poquito en prevención primaria, o sea, en gente que está sana, que sobre todo que hace deporte, me gusta que tenga niveles aceptables de colesterol, Claro. pero que ese colesterol no se oxide. Y para eso tenemos varios determinantes, como dijimos, hemoglobina glicada, como dijimos también los niveles de glucosa, otros determinantes para ver cómo está el ApoB, los niveles de insulina, etcétera, etcétera, y todo su perfil de actividades que hace para saber si ese colesterol que tiene nos va a generar un daño o un beneficio, ¿no? Bueno, pensemos de que ese colesterol que tiene esa persona le va a generar un daño. Bueno, el ejercicio físico lo que va a hacer es mejorar todo el perfil de colesterol bueno y disminuir el malo, ¿no? O sea, y sobre todo voy a hablar de colesterol porque la gente está muy pro colesterol. Hemos generado colesterol dependientes, ¿no? En la gente. Bueno, y si hablamos de colesterol, hablemos del corazón, ¿no? También y tensión arterial, etcétera, ¿no? O sea, los beneficios a nivel cardiovascular son o sea, inimaginables. O sea, primero que nada, pensemos que que el deporte, sobre todo el ejercicio, en general va a incrementar el famoso VO2 máximo, o sea, el consumo máximo de oxígeno. Esa máxima expresión que tenemos de valorar la capacidad funcional de una persona, desde el punto de vista respiratorio, cardíaco y muscular, ¿no? O sea, entonces, prácticamente al mejorar eso, que es un parámetro independiente de vida, o sea, de longevidad, vamos a vivir mucho más mejor. Segundo, o sea, vamos a incrementar el famoso volumen telediastólico. Y uno dice, ¿y eso qué es? O sea, el corazón, si es un saco, lo que vamos a hacer es que se incremente fisiológica y normalmente y adaptativamente el corazón y que con cada latido podamos nutrir a nuestro cuerpo de mayor nutrientes, de mayores sustancias, y de esta forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nuestra frecuencia cardíaca en reposo, que la podemos medir con cualquier dispositivo, va a disminuir, que son parámetros de que a la larga Efectivamente. que vamos a vivir más y mejor, ¿no? Por eso siempre creo que se dice de que tenemos los latidos contados. Ok, Efectivamente. Sí, cuídalos, te iba a hacer ¿sí? una referencia sobre eso. Entonces, Efectivamente. Algo que va muy rápido, en- y, corta y vida. Mm. ese efecto, sí. Y hoy por hoy, dijimos que tenemos estos dispositivos inteligentes o a través de estos famosos estudios que hacemos los cardiólogos de Holter, podemos ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y esto qué es? Esa es la relación entre el sistema simpático en cuanto a la parte Lo que simpática nos y el acelera y lo parasimpático. O que sea, nos ese famoso desacelera, yin y ¿no? yang. El sistema nervioso que te acelera y el que te desacelera. Efectivamente, ¿no? Y entonces, si podemos, como quien dice, medirlo, podemos intervenir sobre él. Y así, para explicarle a todo tu excelente grupo, público que tienes, simpático, si me acelera, ok, ¿qué tendré que hacer? Relajarme. Entonces, la práctica de la meditación, del mindfulness, e incluso, lógicamente, el deporte, después que lo hacemos, genera
una estabilización del sistema nervioso y nos va a permitir estar bastante más tranquilos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene que ver eso con el corazón? Es que el corazón es lo que nos permite, es la herramienta que nos permite medir eso, ¿no? Entonces, dijimos frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, luego después el deporte, durante la práctica, lógicamente al subir la adrenalina nos sube la tensión, pero después nos baja la tensión. Entonces, crucial. Sabemos, Natalia, que solamente haciendo ejercicio de fuerza nos va a bajar un 15% la Esta es tensión una cosa arterial. clave, ¿no? Porque yo creo que es importante hacer ambos tipos de ejercicio para mantener digamos, los beneficios que nos puede aportar el ejercicio. Mucha gente se olvida del ejercicio de fuerza. Totalmente. Y mira, hablamos ¿y por qué me disminuye la tensión arterial? Bueno, lógicamente porque lo que hace un músculo mientras está haciendo ejercicio envía señales de que por favor denme más nutrientes, denme más nutrientes. Y o sea, esas señales persisten casi hasta 36 Eco. horas. De modo tal de que estoy generando todo un incremento, no solamente a nivel vascular, o sea, sino a nivel metabólico. Y bueno, podemos seguir hablando de ese lado, que es algo que me apasiona, sobre todo el hecho cuando decíamos, uy, es que yo a estas intensidades quemo grasa, ¿no? Salgo a caminar y quemo grasa. Sí, bien, y vas solo a quemar durante ese momento, que es el famoso entrenamiento de muy, muy baja intensidad, en donde a veces prácticamente es tan mínimo que no genero esa activación que dijimos a nivel de todo lo que es el sistema de las mioquinas, el sistema vascular, que a la larga después, cuando haya que pagar el precio para devolver lo gastado, lo usado, no vamos a tener ese beneficio que nos genera el entrenamiento o de fuerza o de alta intensidad. ¿Sí? Entonces, Sí. que sé que también esto Yo querés soy hablarlo después, fan qué es total lo que va a ocurrir. sí, del Sí. entrenamiento de alta intensidad. Me parece lo más ideal Claro, que hay. no, Hacer fuerza y luego terminar es que con un cardio antes, metabólico al final, 30 minutos, muy seguido, o sea, quizás 3 o 4 veces a la semana, me parece un entrenamiento muy potente. lógicamente, porque encima eso lo que nos va a subir, después Sí, vamos a es lo hablar, que vamos a nuestra hablar tasa ahora. metabólica en Fantástico reposo. esto. O Ese sea, es el secreto, es si el lo secreto. subimos es como una especie es que Es que es el famoso, mi Sí, negocio mientras duermo genera claro, dinero. Es el es el famoso secreto que todos incrementar la queremos tasa conocer, metabólica. ¿no? Cómo mantener el peso, ¿no? De una manera bastante razonable. Totalmente. Y el Entonces, secreto lo tiene el y músculo, mira, es increíble. sí, es que sí, es que, mira, voy a empezar un poquito esta vez, voy a empezar por los hombres, ¿no? O sea, empezamos a conectar el tema del sistema vascular, ¿no? Y tenemos que ver, el otro día hablábamos con un especialista en andrología, el doctor Mariano Sí, sí. Rosselló, que te manda mucho salud. Es increíble cuando ya vemos cierto tipo de personas que tienen un perfil metabólico adverso, sobre todo los 40 y 50 años, como el hecho de que tengan una impotencia sexual, una disminución de la libido, nos tiene a hacer a abrir la cabeza, a decir, oye, acá Sí, ahí está habiendo un problema, ¿no? Hay un problema vascular, en que incluso ese, prácticamente en ese jardín, que es el cuerpo, o sea, comparten el mismo jardín, comparten el mismo huerto, la parte, o sea, como quien dice, el pene y el corazón. Entonces, ya nos tiene que hacer abrir un poquitito la cabeza y decir, oye, guarda, te estamos mandando señales de que algo no está funcionando bien. ¿Mm? Entonces, y ya que estamos en la parte sexual, tenemos que pensar que hombre tanto o hombre mujer. o mujer, el Sí, ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, van a incrementar, o sea, nuestra libido, va a incrementar sí, nuestra salud sexual, nos va a permitir,
sobre todo generar en la mujer un equilibrio entre lo que tú eres experta de progesterona y de estrógeno, Sí, sobre sí, todo en el sí, síndrome de no, ovario poliquístico, sin o sea duda. que Dentro de las recomendaciones, incluso preconcepcionales, yo creo que además de los típicos suplementos y tal, siempre les recomiendo a las pacientes hacer ejercicio y ejercitarse y tener un buen músculo, que eso además luego durante el embarazo generará un feto con mejor estado metabólico, mejor salud en el futuro, o sea, el beneficio que tiene el ejercicio es increíble. De hecho, es la primera sí, sí, sí. recomendación que tenemos que hacer para, para Es tener una vida que de calidad, sí. Natalia, sí, Natalia, es que Natalia, mira, en los hombres, por ejemplo, sin hablar, sin ir muy lejos, ya el ejercicio de fuerza te incrementa un 15 hasta un 20% de la testosterona. Y hay un estudio de que aquellas personas que hacen sentadilla y le mides después la testosterona, Efectivamente, le incrementa. sí. O sea, que es increíble, ¿no? O sea, y lo tenemos Sí, a mano, totalmente. ¿viste? Por eso mismo yo siempre, de hecho, evidentemente, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene un déficit muy severo de hormonas, evidentemente tenemos que modularlo. La modulación significa ponerle lo que le falta, sin pasarnos tampoco. Cuando Sí. llega a un determinado nivel ya no tenemos reserva, entonces tenemos que ponerlo. Pero evidentemente siempre les digo a los pacientes, tienes que hacer ejercicio para usarla a la testosterona, ¿no? Porque es un círculo vicioso en el cual la testosterona me va a generar un incremento de la tasa o del metabolismo del músculo, de la hipertrofia del músculo y me va en realidad a generar mayor músculo. No tiene mucho sentido que pongas testosterona y no la uses, ¿no? te quedas corto, ¿no? Efectivamente, Quizás ves, sí, sí, cuando usas solo efectivamente. testosterona y además te sientes bien, fenomenal. Pero si además haces ejercicio físico, multiplicas varias veces ese beneficio, ¿no? Sí, Entonces, sí, tú, total. tu recomendación Eh, mínima de lo que es el ejercicio, porque está claro que el ejercicio físico, las fibras musculares, quizás estamos hablando mucho de la fibra muscular tipo 2 en este momento, pero en general estamos hablando como ejercicio físico. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué ejercicio físico te parece que las personas tienen que hacer? Es cierto que hay características individuales, que hay preferencias, hay personas que quieren correr, personas que quieren hacer fuerza, pero ¿cuál sería la recomendación? ese siempre me gusta porque a veces se tiende a simplificar y sí que es un poquito complejo tu pregunta, Nati, no me la pone fácil, pero creo que tendremos que ir haciendo un traje a medida. Por ejemplo, ¿no? O sea, hoy por hoy sabemos que si yo tengo más fuerza de agarre, tengo casi un 10 un 15% de posibilidad menos de morirme, ¿no? Entonces, bueno, entonces tendré que eso perfilarlo un ejercicio más de fuerza en una persona mayor, por ejemplo, ¿no? Eh, y luego después habrá que orientarnos a un objetivo, ¿no? O sea, si soy una persona que quiero mejorar por ejemplo, seguimos una persona mayor y que no puedo alcanzar a mi nieto, o que no puedo salir con las chicas del barrio, etcétera, entonces tendré que, sobre todo aquello que me incrementa el famoso consumo máximo de oxígeno, ¿no? El VO2 máximo, o sea, un ejercicio más tendiente a aeróbico. Pero una cosa no está peleado con otra. O sea, si hago eso, también tengo que hacer ejercicio de fuerza. Y uno dice, ¿y qué es ejercicio de fuerza? Y todo aquello que implique vencer una resistencia, ya sea externa o interna, que es con mi propio peso, ¿sí? Entonces, y muchas veces Natalia nos dice, es que a mí los gimnasios me aburren. Y entonces yo le digo, pero ¿no tienes una silla en tu casa? Ya tienes ahí para hacer sentadillas. Ok, ¿no tienes suelo? Ok, ya puedes hacer flexiones de brazos, ¿no? No, que yo ya a esta edad, bueno, apoya las rodillas en la tierra. Luego después, bueno, ¿quién no conoce el Decathlon? Perdón la publicidad, ¿no? Pero bueno, me puedo ir y comprar unas pesitas. Pero ojo, atento, el Sí, ejercicio es efectivamente. una medicina y debe ser prácticamente dosificado
bien reglado, lo ideal es que nos busquemos profesionales y sobre todo también tener en cuenta algo muy, muy importante que muchas veces dejamos de hacerlo. Un concepto que se llama sobrecarga progresiva. De modo tal de que a medida que voy superando un El nivel, tengo estímulo. que ir cambiando no solamente de intensidad, sino de volumen también, o sea, a través de diferentes ejercicios. Ya que el ejercicio físico es un estresor, pero si siempre hago lo mismo, deja de haber de estrés, ¿no? Entonces, esto entendámoslo de que, por ejemplo, una vez que pasamos primer grado en la escuela, no podemos Sí, tal seguir tres cual, años sí, después tal en cual. primer grado. ¿Ok? Lo cual yo Entonces, siempre eso es realmente súper recomiendo que importante. cuando la persona no sabe cómo hacer el ejercicio, y la mayoría nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo recomiendo mucho a los entrenadores, ¿no? Yo creo que no hace falta que a lo mejor vayas todos los días, dependiendo un poco de tu disciplina, si tú eres una persona disciplinada, pero puedes hacer un esquema con un entrenador o con una persona que te diga exactamente qué tienes que hacer y con qué estímulos y tal, pues que te vaya controlando, ¿no? O sea, creo que es muy importante utilizar a este tipo de profesionales que han estudiado para eso y que tienen exactamente digamos, la idea de cómo hacerlo para que logres tus objetivos, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. A veces no tomamos en cuenta eso, ¿no? O sea, pensamos solamente en gimnasio, pero hoy por hoy hay muchas personas que se las puede contactar online. Ya Sí, basta con también abrir el aplicaciones, móvil sí. y buscar un poquitito algo de acuerdo, claro, a nuestro perfil, a nuestro objetivo. Y yo siempre le digo a mis pacientes, ok, primero hagamos una ITV. O sea, vamos a hacerte una pruebita de esfuerzo, vamos a ver una ecografía de corazón, etcétera. Vamos a pedirte una analítica y luego pues Sí, yo vamos a creo que empezar a además, hacer ejercicio, efectivamente, el ¿sí? ejercicio Ya sea, tiene que estar individualizado, porque, por ejemplo, cuando hacemos una medición corporal, una composición corporal y vemos asimetrías, también a veces necesitamos que, si somos diestros, que la parte izquierda, que a veces está un poco desequilibrada, también equilibrarla. Entonces, hay muchas cosas, hay mucha, digamos, diferencia entre una persona y la otra, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y algo que me gustaría reseñar, o sea, importante, de que nos quitemos ese concepto, sobre todo cuando vemos personas un poquito mayores, decir, es que yo ya tengo una edad. Justamente, el que necesita más fuerza posiblemente sea una persona mayor Sí. para levantar al nieto del Sí, suelo, para de levantarse hecho ellos mismos, de hecho tenemos para una levantarse tendencia a desde que la a gente cama. mayor le facilitamos todo para que no hagan nada, ¿no? Que nos suban escaleras, que le llevamos Claro, los pesos, le hacemos todo como para facilitarle, igual que las embarazadas. Sin embargo, realmente todos tenemos que hacer el sí, esfuerzo porque de eso se trata, ¿no? Si dejamos de hacer, si cada vez somos más sedentarios, es peor. De todos modos, estamos enfocando un poco por ahí la charla hacia la geriatría, pero una de los targets más importantes de pacientes son las mujeres, ¿no? Las mujeres con menopausia, hace un ratito una paciente estaba preguntando, ella en particular tiene osteoporosis y tiene poca fuerza muscular y tiene 58 años, ¿no? Entonces, qué recomendarías? ay, qué bonito, sí. Mira, ¿qué nos está pasando cuando llegamos a la menopausia, no? Primero, y todo nos va a sonar, Y osteoporosis, osteopenia, sarcopenia. ¿sí? Entonces, y la sarcopenia y también algo, la pérdida de la fuerza, ¿no? La hipodinamia, ¿no? O sea, entonces, súper importante que entendamos, tengo osteoporosis, ok, y entonces Fatal, la gente sí, toma calcio, ¿no? ¿Sí? Y ese calcio, uno dice, el calcio dice, oye, yo no me voy a ir al hueso si no lo usas. arteria. Y se nos va a, a los vasos sanguíneos, a las A válvulas, cualquier etc. tejido Ok, menos al ¿quieres, hueso, siempre y cuando, en obviamente, realidad. claro, sobre todo si estamos, gente que al pedir una analítica y vemos que el calcio está normal. Ok, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Bien, primero darle un estímulo, o sea, para que ese calcio se quede en los huesos, ¿no? Entonces, hoy por hoy sabemos que a nivel del hueso, lo que se genera, que tenemos células madres, ¿no? O sea, células pluripotenciadas, que de acuerdo al tipo de ejercicio que hagamos,
se van a diferenciar para generar osteoblastos, ¿sí? Que va a generar más hueso y también generar músculo, generar cartílagos, ¿sí? Y si nosotros seguimos en un aspecto más sedentario, muy pasivo, solamente caminamos, y como mucho, y nada más, lo que va a hacer, por ahí posiblemente que genere una diferenciación, que esas células madre vayan a adipocitos y osteoclastos, que son los que devoran el hueso. Entonces cada vez estoy más frágil, estoy más vulnerable. ¿M? Y lo que habíamos hablado al principio es el mayor riesgo si tengo una caída, si tengo un tropiezo, etcétera, Yo ¿no? siempre, sí, Entonces, yo siempre creo tenemos que ver, que sí, la mujer debería, a ver, el entrenamiento o el deporte siempre ha sido muy masculino, ¿no? Pero yo creo que tenemos que incentivar también a las mujeres a esto, porque nosotras además tenemos una sarcopenia un poco avanzada gracias a la pérdida de nuestras hormonas. A partir de los 40 años tenemos muy poca testosterona, vamos perdiendo músculo, incluso aún cuando hacemos ejercicio, o sea, hacemos ejercicio menos, pero aún cuando hacemos ejercicio ya lo perdemos, así que imagínate si no hacemos ejercicio. O sea que para la mujer es fundamental. Luego empiezan los problemas de sobrepeso, que tampoco podemos controlar, porque después ahora hablaremos sobre cómo el músculo además controla también la grasa inflamatoria o la grasa que se deposita en determinados sitios que nos hace mal y que aumenta nuestra morbilidad. Y, y entonces es vitamina D, efectivamente. testosterona y ejercicio físico es el remedio contra la osteoporosis, pero hay que empezar un poco antes de llegar a tener osteoporosis. No obstante, logramos con este tratamiento ir para atrás un poco, pero evidentemente si podemos evitarlo, muchísimo mejor, ¿no? Ya que la sarcopenia, la caída Decía, y las fracturas de cadera, etcétera, van a ser una gran problemática para la mujer. sí, y sobre todo, a veces dicen, no, es que yo tengo tengo problemas de espalda, ¿no? Hoy sabemos de que el ejercicio de fuerza para mejorar problemas de lesiones es una Sí, herramienta crucial, ¿no? Entonces, antes se decía, no, no puedo hacer este ejercicio porque tengo problemas de espalda, hoy tengo que sabemos, porque hacerlo. tengo Sí, problemas de espalda, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, hay una tendencia de a cosas que se intentaban evitar hoy mejor hacerlas de forma bien progresiva, supervisada. Por ejemplo, un ejercicio que cuando antes decíamos, tengo problemas de espalda, peso sí, muerto, sentadilla, ni loco. Hoy por hoy, en forma progresiva, ya digo, ¿no? En forma progresiva y bien supervisada, sí se está empezando a volver a hacer y ese tipo de personas tienen menos problemas de espalda. Entonces, está cambiando un poquito el concepto. ¿Por qué tengo problemas? Es que tengo que mejorar. Aparte, sabemos que los dolores y todo son muy subjetivos y van a depender de muchos otros factores e incluso no son a nivel de ese local. O sea, que mi cerebro haga que sienta ese dolor ahí, actúa por otro mecanismo que muchas veces está muy, muy lejos de que el problema sea allí, ¿no? Es muy bonito cómo se está empezando a abrir todo el panorama, sobre todo para darnos calidad de efectivamente. vida. Pues, ¿qué pasa cuando nuestro músculo no funciona? ¿Qué pasa con nuestra tasa metabólica? ¿Cómo es nuestro gasto energético? ¿Qué es el gasto energético y cómo nos ayuda a mantener la salud, el peso y cómo la podemos estudiar y en quiénes debemos estudiarla? Vamos a hablar de esto, que es un tema fantástico, fundamental. Qué bonito. Bueno, Natalia, mirá, prácticamente se me llena, se me le llena el alma poder hablar de todas estas cositas que hoy por hoy son una herramienta súper útil, sobre todo para usarlas como una brújula para cada vez incrementar nuestro performance, nuestro rendimiento, ¿sí? Y que gracias a Dios la ciencia nos está trayendo para que en forma muy simple podamos hacerlo, ¿no? O sea, entonces dijiste la tasa metabólica. ¿Y qué es esto de la tasa metabólica, sobre todo tasa metabólica de reposo? Es saber cuánta verdadera energía necesita nuestro cuerpo para hacer prácticamente todo lo que, las actividades que nuestro cuerpo necesita para funcionar, ¿sí? Y claro, hoy sabemos también de que si yo tengo más músculo,
en reposo voy a necesitar mucho más energía. Y hoy por hoy, en este mundo occidental que tenemos, es una arma muy, muy buena para tener, de modo tal de que me va a permitir, como quien dice, pasarme un poquitito más de la dieta, un día hacer un exceso porque es el cumpleaños de alguien, permitirme un postre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque solamente con el ser y estar, yo ya estoy consumiendo más. O sea, es increíble, tenemos varios deportistas, sobre todo, que han empezado a hacer ejercicio de fuerza y vemos cómo, sobre todo el día que hacen ejercicio de fuerza, se van a dormir con un peso y con un nivel de necesidad calórica y a la noche, cuando pagan la deuda, cuando el músculo se repara, es que bajan prácticamente un 1 o un 2% de Es una peso, ¿no? barbaridad, increíble, Entonces, increíble. bueno, Gracias al guarda. deporte, efectivamente sabemos todo esto. O sea, gracias a la deportología, que es la Efectivamente. que se encarga Entonces, justamente de estudiar el músculo, ¿no? y, y entonces, claro, pero para eso necesitamos vencer un umbral, ¿sí? O sea, vencer un umbral en cuanto a que en nuestro cuerpo se genere ese déficit en donde que después de que está terminada la actividad física haya que pagar la deuda, ¿sí? Y entonces, claro, y ahí entran diferentes tipos de deportes. O sea, no es lo mismo caminar, que prácticamente el déficit va a ser mínimo, ¿sí? O sea, caminar en plano, hablamos, que voy a estar consumiendo una energía durante ese momento y luego después prácticamente se acabó. A luego después, en el Claro. sentido que si he hecho un HIIT, o sea, un entrenamiento de alta intensidad, o si he hecho un entrenamiento de fuerza, sobre todo. ¿Por qué? Porque ese músculo va a necesitar volver a incorporar un montón de sustancias para repararse, ¿sí? Y bueno, pasando a la otra pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos medir? Bueno, hoy por hoy, todas estas básculas un poco inteligentes Sí, eh, nos están diciendo, de acuerdo a nuestro peso, nuestro sexo y nuestro mediano nivel de actividad, más o menos por dónde está, ¿no? O sea, cuántas necesidades calóricas tenemos. Pero bueno, hoy sabemos que eso es muy impreciso y lo que estamos soliendo usar sobre todo es la famosa calorimetría indirecta. Es prácticamente estudiar cómo respira la célula para saber en qué situación metabólica estamos, ¿no? Y todo lo que se mide, sí. Natalia, se puede mejorar. Entonces, en base a esa información que tenemos, podemos actuar de acuerdo a cómo está hablando el metabolismo del paciente, del deportista, del cliente, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy bonito porque en 2 o 3 meses se pueden reajustar. Por ejemplo, hay muchas personas que están haciendo ayuno intermitente, ¿sí? Están haciendo mucha actividad física, pero han entrado en una meseta, ¿no? Y cuando vamos y estudiamos su tasa metabólica, entre lo predicho, o sea, entre lo que le dice la tanita o lo que ellos piensan, y luego después el resultado que vemos, que en realidad están necesitando, hay casi un 20, un 30% de diferencia. ¿Y qué sucede? Si yo no hago ese aporte calórico, el músculo va a sufrir y empieza a sufrir y no crece. Y entreno más y crezco menos. Y antes antes con hacer un poquitito de ayuno intermitente y entrenar un poco, ya mejoraba Estoy esto, el otro. estancada. Y ahora no solamente es que no me ocurre, sí que no tengo ganas y me estoy empezando a enfermar y todo. Entonces, guarda, ¿no? Entonces es súper importante regular eso con un traje a medida, ¿no? Y después está también otro perfil de persona que dice, oh, pero es que si yo no como nada, yo como muy poquito y comparado con mi amiga que come de todo y está hecho un palo y yo no como nada, a mí el aire me engorda, ¿no? O sea, bueno, muy Sí, muy conocida esa conocido. frase. Y cuando vamos y vemos su tasa metabólica en sí, esa persona prácticamente está necesitando muchísimo menos ingesta calórica, pero no porque tendremos que más restringirle más el alimento, sino Claro. que tendremos que incrementar su gasto.
y qué medio tenemos para hacerlo, es no solamente cierto tipo de comidas que ya me encantaría y bebidas que podemos tocarlo, sino también generar más músculo. Y ya que está, que esto también lo usamos muy mucho, o sea, no solamente tener más músculo, sino sabemos que si consumo más proteínas, voy a tener una mayor tasa metabólica, porque esa proteína le va a costar mucho más al cuerpo digerirla. ¿Mm? Si me expongo un poco más al frío, la famosa exposición intermitente al frío, mi tasa metabólica va a incrementar, ¿sí? Para hablar también de un poquitito de bebidas, si tomo café, si tomo té, si tomo Pero cacao, no son colacao, no sustancias colacao. que van a incrementar. No se llama Bueno. colacao, Natalia, se llama azúcar cao. Sí, sí, sí. Azúcar, Sí, cacao 85% puro, de sí, azúcar cacao puro. y 10%. Entonces, bueno, es muy emocionante cómo todos los profesionales, Natalia, me imagino que todo esto, cuando estuviste estudiando en la facultad, No, claro, no lo exacto. vimos. O sea, todo esto digamos, una cosa que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Si los otros días estaba justamente, estábamos por hacer un post en mi Instagram, que ya saldrá el post en algún momento cuando tenga tiempo, pero es que para entender cómo evoluciona la medicina, ¿no? En la Edad Media ya se conocían los casos de raquitismo y se sospechaba que era una sustancia que teníamos en déficit y se empezó a tratar con el aceite de bacalao. Hacia el siglo XIX se erradicó, gracias al uso del aceite de bacalao, el raquitismo, y hacia La vitamina D. 1922 se descubre la vitamina D químicamente. Se empieza a suplementar las leches procesadas, ¿no? Que siempre hablamos de que qué mal los alimentos procesados, pero realmente también han aportado muchas cosas. Entonces se fortificaban las leches con la vitamina D. Y, y entonces los valores de vitamina D que hoy tenemos, en los valores de analítica de laboratorio, 20, 30 nanomoles por litro, realmente son aquellos valores que evitaban el raquitismo. Pero hoy la medicina sabe que para tener justamente una buena salud ósea, evitar la osteoporosis, no podemos tener 20 o 30, tenemos que tener 50. Y si queremos tener además una buena salud inmunológica, tenemos que tener aún más. Entonces, estos son los avances de la medicina, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, probablemente hace bastantes años, medicina, no sabíamos tanto del músculo y hoy es una maravilla. Te metes adentro del músculo, la cantidad de sustancias que se producen, la cantidad de, por ejemplo, la interleuquina 6 es un biomarcador muy importante a nivel sanguíneo cuando estamos hablando de inflamación crónica de bajo grado, que es un predictor de enfermedades como aterosclerosis, enfermedades neurodegenerativas, incluso cánceres. Es algo básico en la analítica del antienvejecimiento. Sin embargo, la interleuquina 6 dentro del músculo, dentro de los tejidos, que se genera durante el ejercicio físico, tiene una función totalmente opuesta, que es totalmente antiinflamatoria. Entonces, todo esto nosotros no lo conocíamos, no conocíamos todas las señalizaciones. Se producen millones de sustancias dentro del músculo que estamos utilizando. A mí una de las cosas que más me impresiona del músculo es que a medida que vamos envejeciendo, en realidad si no lo usamos, perdemos la capacidad contráctil. O sea, perdemos la síntesis de mioquinas y los receptores, donde vamos a generar la contracción. Entonces, vamos perdiendo cada vez más, o sea, la señalización es negativa, ¿no? Entonces, realmente me impresiona la medicina, cómo ha avanzado, lo que conocemos hoy Sí, y hacia dónde tenemos que ir para tener una buena salud, ¿no? O sea, no es tan complicado intentar mejorar nuestra calidad de vida y prolongar la salud más años. O sea, esto de llegar a los 70 como si tuviéramos 40 es porque a partir de los 40, si nosotros hacemos una serie de cuestiones saludables, de hábitos saludables, sí que mejoraremos nuestra salud. El otro día
yo estaba justamente entrenando y mi entrenador me decía, uno más, y yo creía que ya había terminado la serie. Entonces le digo, ostras, si no estuvieras tú, realmente no lo hubiera hecho porque para mí yo ya estaba cansada y tal. Y le digo, que me impresiona ser tan esforzada en mi trabajo y sin embargo, a veces para el deporte no lo soy tanto, ¿no? Entonces me he puesto a pensar que en realidad todo es una cuestión de tener la misma conducta que tengo en mi trabajo a nivel del ejercicio, ¿no? Y terminar todas las series y seguir haciendo la serie, ¿no? Entonces estábamos hablando de la psicología del deporte y un poco la psicología deportiva. Se trata de eso, ¿no? De vencer esos límites que a veces nos autoponemos y son creencias erróneas completamente. Totalmente, o sea, la importancia de llevar ese Claro, nivel de coherencia, no solamente a nivel laboral, sino también en cada acto mínimo que hacemos, ¿no? O sea, eh, mira, comentaste algo súper interesante con pequeñas herramientas, o sea, tenemos que dejar de solamente tener en cuenta el peso de nuestro paciente o el índice de masa también. corporal y más bien medir la composición corporal, o sea, de qué estamos hechos. Entonces, a medida que tengamos más músculo y menos grasa, sobre todo a nivel cardiovascular, menos grasa visceral, vamos a tener muchísimos menos probabilidad de enfermarnos, pero no solamente de corazón. ¿Qué quieres? COVID, Alzheimer, Insuficiencia Parkinson, renal, insuficiencia diabetes, hepática, depresión, bueno, exactamente. enfermedades digestivas. Entonces, es que es increíble cómo dijimos, medir la fuerza, medir la capacidad funcional de alguien, o sea, y la capacidad cardiorrespiratoria a través del consumo máximo de oxígeno. Medir, o sea, la composición corporal, son predictores, o sea, de mortalidad y de enfermedad, pero elevadamente muy superiores al peso, el índice de masa corporal, la tensión arterial y que el colesterol. O sea, hoy por hoy están apareciendo estos nuevos parámetros de longevidad y de que prácticamente están prácticamente al alcance de cualquier persona. Entonces, vamos, como quien dice, a no solamente, a mí me gusta decir, no vamos a pesar solamente el cofre del tesoro, sino vamos a abrirlo y vamos a ver cuántas monedas de oro tiene y cuántos Sí, sacos de arena. Y cada mes te voy a intentar de que tengas más monedas de oro. Y te voy a decir cómo. ¿Mm? Y entonces, es tan bonito, ¿por qué? Porque desde cardiólogo, como cardiólogo me di cuenta de que si quería intervenir en la salud y en la evolución de la enfermedad de mis pacientes, tenía que pensar antes, no cuando ya era el momento de que, ok, ya te dio el infarto, ya te dio el ictus, sino llegar antes. Y bueno, estoy gracias totalmente a de Dios acuerdo. estamos Creo que eso es teniendo. justamente lo que nos une en la visión de la medicina, más allá de la amistad eh, que tenemos personal, ¿no? A nivel de la medicina es eso, es que la medicina que estábamos haciendo un poco antes, ¿no? Se nos quedaba corta porque los pacientes venían y solicitaban, nos contaban qué les pasaba y nosotros no teníamos posibilidades de mejorarlos, ¿no? Entonces fuimos estudiando cada vez más y cada vez más y cada vez más para entender qué es lo que le pasaba al cuerpo y esto es lo que le pasa, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, mira, tan es así y voy a aprovechar para mandarle muchos saludos. Con otros dos cardiólogos más, hemos hecho cardiólogos 360, ¿no? Una visión integral eh, con la doctora María Sanz, que está en Barcelona, y el doctor Rafael Colma, y tenemos esa visión un poquitito de cómo podemos aportar valor para evitar que nos vengas a visitar como, como paciente, ¿no? Y bueno, estamos ahora también en otro proyecto muy importante, muy bonito, con otro médico, Edgar Gómez, que es cardiólogos 3D, ¿no? O sea, La tecnología. vamos a usar la tecnología para que te podamos dar más calidad Sí. de vida de esos años, ¿no? Todo esto surge un poco a nivel de reflexión personal. Yo tengo toda mi familia con enfermedad cardiovascular y prácticamente solamente he sido un observador
de cómo año tras año la enfermedad cardiovascular iba incrementándose hasta que llegaba el cese de esa vida y prácticamente solamente éramos de darle, dispensarles medicamentos, ¿no? Pero nunca la evolución se cortó. Y hoy sabemos que podríamos haber hecho muchísimo más para incluso para que ellos ni siquiera sean enfermedades cardiovasculares. Y tenemos que dimensionar esto, ¿no? O sea, porque hoy por hoy la enfermedad cardiovascular es la principal causa de Sí, muerte a nivel cardiovascular. Y está totalmente relacionada con la segunda causa, que es el cáncer, ¿no? O sea, y no lo comentamos, pero sí que el ejercicio físico disminuye por un montón de mecanismos la posibilidad también que te mueras de cáncer. Es que es impresionante. Entonces, sí, vamos a por ello. efectivamente. A mí una de Cuenten con las nosotros cosas para lo que que me impresiona necesitemos. mucho es que nunca una paciente eh, me preguntó eh, nada acerca de la salud cardiovascular, siendo que la salud, digamos, las enfermedades cardiovasculares son muy importantes en la mujer, porque de hecho es la primera causa de muerte, ¿no? Sí, efectivamente. Sobre todo, mira, acabamos de sacar un capítulo ahora en marzo, que es prácticamente una serie en el podcast de este Cardiólogo 360 sobre la mujer. Y está muy subestimada la mujer como dentro de la que es la enfermedad cardiovascular, porque no es la misma Completamente expresión diferente. ni los mismos síntomas que lo tiene el hombre. Entonces, y luego, pues, por otro lado, que ya que lo toco más, es muy importante que veamos el estrés que tiene la mujer, que es y la gestión del estrés, y más en el mundo actual que tenemos, o sea, y eso cómo nos impacta negativamente en donde quieras, a nivel cardiovascular, a nivel inmunitario, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a través de, por ejemplo, esta iniciativa que tú has tenido, nos va a permitir estar bien por dentro y que ese bienestar por dentro se exprese a nivel externo, ¿no? O sea, eh, y bueno, Natalia, sin Por duda esta que creo vía. que seguiremos Sí, con sin este duda. plan, este programa, ¿no? Hazme un par de conclusiones acerca de de la importancia del músculo, de las recomendaciones de seguimientos, más bien, por supuesto que cualquier persona puede hacer el ejercicio que quiera, pero el beneficio de hacerlo de una manera totalmente personalizada, tanto a lo que es el estudio como tal y luego las recomendaciones deportivas, que hoy son Sí, prescripciones médicas, es como hacer una receta de un medicamento, casi más importantes. Y luego sobre la tasa metabólica, sí, el valor de la tasa metabólica. bien. Mira, voy a empezar, o sea, porque un poco, sé que todo el público ha estado muy atento ahí a todo lo que hemos remarcado. Pero sobre todo voy a comentar algo, ¿no? A nivel del Bien. músculo. Nunca es tarde para producir músculo. Y comentaste algo, ¿no? O sea, que a veces nos dedicamos al trabajo de una empresa, de una compañía, de otras responsabilidades. Ok, también nos dediquemos al trabajo de nuestra propia empresa, ¿sí? Que va a ser para toda la vida. Y tiene un efecto muy importante, que si uno cambia, también cambia todo lo que nos rodea, nuestro entorno. Entonces, muchas veces tengo madres que están entre 35, 45 años, y me dices que yo no tengo tiempo. Ok, bueno, empieza a entrenar con tus hijos, ¿no? Y no hay forma mejor de que educarlos mediante el ejemplo, ¿no? O sea, predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, nunca es tarde para generar músculo. Aquellas personas mayores que dicen, es que yo ya tengo una edad, bueno, y uno dice, ¿y por qué ahora, con 70 años, pesas 75, 80 kilos, cuando a los 30 años pesabas 50, 60 kilos? O sea, ¿por qué le das la mochila más pesada a tu versión mayor, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese concepto de que, ok, cuidemos más a esa versión mayor nuestra. Y una forma de cuidarla mejor es volvernos más funcional, y el músculo es lo que nos permite prácticamente comunicarnos con todo el sistema cerebral, el sistema óseo,
el sistema de cartílago, el sistema esquelético y a la vez el sistema cardiovascular. O sea, y con ello también con el sistema inmunitario y también con el sistema hormonal, sexual e incluso también con el sistema nervioso. Entonces vamos a estar más equilibrados. Mira tú, o sea, ¿y de cuántos antidepresivos hemos hablado? ¿Y de Justo cuántos estaba pensando en pastillas eso, la cantidad de para endorfinas que segregas estar... con el ver- ejercicio y la felicidad y la eh, energía que te da, porque bueno, una de las cosas importantes del ejercicio es que aumenta, digamos, la activación de las mitocondrias, ¿no? Tenemos más energía y una vida muchísimo más plena y más feliz, ¿no? totalmente. A medida a medida que vamos generando más ejercicio, nuestra mitocondria oxida mucho más la grasa, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir El hasta incluso mejorar metabólico, todos sí. los perfiles de estos pequeños michelines que tenemos. Pero comentaste algo muy crucial, ¿no? O sea, tenemos que pensar de que el ejercicio físico va a generar esa activación a nivel del sistema nervioso que nos va a hacer más felices, estar más tranquilos, etcétera. Y uno dice, es que no tengo ganas. Ok, no espere estar motivado para accionarte. Acciónate, que eso mismo te va a motivar, ¿sí? Entonces, dejemos la zapatilla apenas volvamos del trabajo, la dejemos allí y no le preguntemos a las ganas si tenemos si podemos hacer deporte o lo que fuese. No, lo hagamos y eso mismo va a generar ese circuito beneficioso, ¿no? Y basta con que al menos todos los días, 15, 20 minutos, si puedo, 30 minutos, desde mi misma casa, ¿no? O sea, hoy por hoy todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil, un teléfono celular, y poder prácticamente hacer un pequeño video de entrenamiento y usar el propio peso corporal. La pandemia en ese sentido nos enseñó muchísimo, ¿no? Eh, bueno, mira, no me quiero extender, pero comentaste el tema también de esto del tema de antidepresivos y todo. O sea, yo hoy por hoy, aquí en mi consulta, me he hecho una apuesta. O sea, cuando me venga una paciente por encima de 70, 75 años que no esté con antidepresivos ni con benzodiazepina, yo le voy a regalar un viaje a Canarias, ¿sí? Y ya llevo 2000 encuestados y no he podido encontrar ni uno. No, bueno, estoy exagerando, pero atento, en España somos líder prácticamente mundial Ansiolíticos, de prescripción de este tipo ansiolíticos de y fármacos, ¿sí? antidepresivos, ¿no? Efectivamente. Y hoy sabemos de que si hacemos ejercicio físico nos va a permitir disminuir la Sí, y tenemos necesidad que de esos empezar, claro, y medicamentos tenemos que y que son empezar útiles. temprano, a los 40 años, a tener este tipo de vida saludable, porque sí, es cierto que nunca es tarde, pero es mejor empezar antes, porque nuestra ventaja va a ser muchísimo mayor, nuestro beneficio será muchísimo mayor. O sea, realmente vamos a tener, mira, el otro día recibí una paciente que proviene de Estados Unidos y vive aquí a partir de ahora y hace 22 años que sigue terapias anti-envejecimiento de las que hago yo, entonces por eso me ha buscado para seguir, continuar aquí conmigo y la verdad es que es impresionante cómo esta persona tiene 72 años, pero parece que tuviera 50 y ella misma me decía que no soportaba cuando le preguntaban la edad y le decían, pero tú qué haces trabajando a estas edades, ¿no? Pero claro, esa persona en particular parece una persona de 50 años, tiene una energía, una vitalidad, una mentalidad, una coherencia, una grandiosidad dentro de su mente que claro, tiene que sacarlo, ¿no? Es genial. Entonces, claro, tú empiezas Qué bonito, antes ¿eh? y tu vida es que yo siempre le digo a las pacientes, cuando nuestras madres a los 40 años ya estaban un poco envejecidas, nosotros a los 40 llegamos mucho mejor y pues nosotros, y si nos preocupamos, llegaremos mejor a los 60 y a los 70 y si nosotros le enseñamos esto a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, pues ellos aún más llegarán a los 80 y a los 90 muchísimo mejor, ¿no? Es una cosa realmente impresionante. Sí, y está totalmente alineado además, Natalia, con nuestra vocación, ¿sí? Nuestra vocación es ayudar Sí, y no, sí, aportar me valor. Y fascina esto, bueno, claro. qué bonito que sigamos ese nivel
ese nivel de coherencia, ¿sí? Entre lo que pensamos, entre lo que